capitán, ni señor, ni gobernador prepara en el verano su comida, y en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que liga los ojos, que habla de los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado, y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que imagina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, del 1 al 19. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto nuevamente volverles a saludar por este medio. Vamos a dar inicio con un culto más para honra y gloria de nuestro Dios. Hoy domingo 30 de agosto del año 2020. Todavía seguimos grabando estos cultos y ya esperemos que pronto nos podamos reunir ahí en el templo. En verdad nos dará mucho gusto volvernos a saludar y a estrechar la mano, si es que se puede, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a dedicarle este tiempo a nuestro Dios, vamos a pedirle a Él que sea, que bendiga este culto, que se glorifique realmente con los cantos, con las gratitudes, con todo lo que aquí hagamos para gloria de Él. Oremos, hermanos. Dios bueno, muchas gracias, Padre, por este día que nos has permitido ver, amanecer, abrir los ojos, Señor. Gracias, Padre, porque ha sido tu voluntad, Señor Jesús, que nos ha tenido hasta aquí. Señor, en esta mañana pedimos tu bendición para este culto, Señor, que sea preparado para honra y gloria tuya, nada más. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos que nos están viendo, Señor, atrás de las pantallas, Señor. Bendice sus familias, Padre. Bendice sus actividades, sus trabajos. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te agradecemos por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí al frente, dirigiendo un culto para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, porque tú eres bueno. Bendito seas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad de dirigir este culto a nuestro Dios. Bien, hermanos, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a los abuelitos de la iglesia. Como usted y yo sabemos, el pasado viernes fue el Día de los Abuelos, y en la iglesia, en la congregación, hay muchos abuelitos. Entonces, yo hice una lista. Espero que no haya omitido a ninguno o a ninguna. Yo hice una pequeña lista de los abuelos, de los abuelitos que están con nosotros en la congregación, y quiero mandar saludos y felicitaciones a todos ellos, a los que tienen esa bendición de ser ya abuelitos. Entonces, voy a empezar. Muchas felicidades a las abuelitas y a los abuelitos, a la hermana Julia, a la hermana Sobeida, a Pedro Pablo, a Sofía, a mi papá y a mi mamá, a mi suegra Angélica, muchas felicidades, a la hermana Charito, a la hermana Gaby, al hermano Arturo y a la hermana Tere, su esposa, al hermano Isidro y la hermana Paula, al hermano Baltasar, a la hermana Paula, a la hermana Toñita también, muchas felicidades, a la hermana Adelita también, y bueno, muy recientemente ya son abuelitos Absalón y Priscila, ¿verdad? Muchas felicidades a todas y todos ellos. Y si por ahí alguien se me escapó, hermanos, fue sin intención. Yo quise recordarles en esta mañana y felicitarlos. Y bueno, dice por ahí un dicho que los papás educan y los abuelos malcrían, ¿no? Pero yo conozco todavía muchos abuelitos que tienen esas ganas, esas fuerzas y todavía disciplinan a sus nietos. Otros sí los consienten muchos, ¿verdad? Pero hay muchos también que todavía tienen esas ganas de educar a sus nietos y son muy felices, de cualquier forma son muy felices, los disfrutan mucho. Muchas felicidades a las abuelitas y a los abuelitos de la congregación, hermanos. Bien, vamos a iniciar. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Salmos.
Vamos a leer este salmo, el salmo número 138. Salmo número 138, les invito a que abran sus Biblias y hagamos esta lectura todos juntos. Son 8 versículos y si usted lee el título, dice la palabra de Dios, acción de gracias por el favor de Jehová. Y yo estoy seguro que más de uno, hermanos, estamos agradecidos con Dios, porque aún en estos tiempos Dios nos ha bendecido, ha sido bueno con nosotros y gracias a Él no hemos sido contagiados todavía, hermanos. Gracias, y yo por eso elegí este salmo, porque se titula Acción de gracias por el favor de Jehová. Leamos, hermanos, y entendamos lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Esto es palabra de Dios, hermanos. Y como acabamos de leer que este es un salmo de gratitud, de acción de gracias, voy a dar el tiempo para escuchar 3 testimonios de hermanas que quieren compartir esa gratitud con usted y conmigo, hermanos. Escuchemos atentamente la gratitud que tienen que contarnos las hermanas. Hermanos, buenos días. Estoy muy contenta porque por medio de estos aparatitos de la tecnología me puedo comunicar con ustedes y saludarlos, y en este momento agradecerle a nuestro Dios por cada una de las bendiciones que Él nos ha dado. Él ha sido muy bueno, muy poderoso. Él ha sido todo para nosotros en esta situación que hemos estado viviendo. Doy muchísimas gracias al Señor porque en medio de esta contingencia mi familia directa no se ha quedado sin trabajo, mi esposo tampoco, aunque sea poquito, pero ahí va entrando. Entonces yo quiero agradecer al Señor porque yo sé que hay muchas personas que sí están careciendo, que sus trabajos han sido suspendidos y por muchas razones, pero doy gracias al Señor porque en medio de todo esto estamos bien, estamos con su bendición, estamos sanos, que es lo principal, y que no nos apartamos de Él, sino que seguimos en esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, alabándole, bendiciéndole, y en nuestra casita estar teniendo los cultos, que para mí esto es muy importante, los tiempos de oración, y por ese medio poder alimentar nuestra vida espiritual. Le doy muchas gracias al Señor y no carezco de nada, solamente lo único que he carecido son de sus grandes abrazos que me hacen mucha falta, porque de mi familia no hemos tenido ninguna restricción. Gracias a nuestro Dios estamos bien, no nos hemos contaminado con nada. Y bueno, que la honra sea solamente para nuestro Señor Jesucristo, que ya queremos estar unidos todos para poder todos unidos darle la honra y la gloria. Dios les bendiga, hermanos, y les mando un fuerte abrazo muy grandotote, que por mí yo se los doy personalmente, pero pues no todos están dispuestos a eso. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto poderlos saludar a través de este medio y sobre todo el que nos podamos unir en motivo de gratitud de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Como hijos suyos podemos estar más que agradecidos. En lo personal, el que a mi edad y con tantos achaques esté saludable, habla de las bendiciones del Señor. Y ese es un motivo más que poderoso para decirle gracias, Señor. Gracias porque me puedo levantar cada mañana. Gracias porque me das el privilegio de orar, de interceder, principalmente, hermanos, por mis hijos, quienes a la fecha están sanos, tienen trabajo, y esa es la mayor bendición que el Señor nos puede dar. Le agradezco el que pueda estar en contacto a través de WhatsApp con algunos hermanos,
y a mis hermanos les doy gracias porque muchos de ellos responden al WhatsApp. Con algunos tengo el privilegio de hacer llamadas. En fin, hermanos, motivos para darle gracias a nuestro Señor sobreabundan, porque debemos darle gracias de la misericordia que ha tenido, no solo con su casa Vida Nueva, con todo el que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo de corazón, con todo el que ha decidido ser su hijo y le ha aceptado a nuestro Señor como su Salvador, ha sido adoptado por nuestro Dios y Él hasta ahorita ha protegido a todos sus hijos. Gracias a Dios por su bondad, por su misericordia y por todo lo que Él ha hecho por todos nosotros. Gracias hermanos, a todos los de su casa Vida Nueva, a ese pequeño remanente que nos mantenemos firmes, fieles y sobre todo con fe, porque sabemos en quién hemos creído. Gracias hermanos, hasta luego. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Es un placer, un gusto, encantada estoy de poder hoy saludarlos, hermanos. Cuánto los extraño. Quiero llegar a la iglesia y verlos y tocarlos y abrazarlos y sentir el gusto de la alabanza, de las peticiones, del dar gracias a Dios todos los días por cuánta misericordia recibimos de Él. Escuchar el culto y aprender mucho más de su palabra. No saben cuánto los extraño, pero sé que pronto estaremos juntos, primeramente Dios, porque Él es el único que nos ha dado ese privilegio de que la iglesia siga en pie. Y hablo de la iglesia sabiendo que cada uno de nosotros conformamos esa alianza que tenemos con Dios, que nosotros somos la iglesia. Es verdaderamente asombroso cómo ha cuidado Él a todas nuestras familias, teniendo trabajo, teniendo salud y siendo verdaderamente de bendición para todos los demás. Siento que estamos siendo un ejemplo para todo el mundo. Amemos la palabra y amémonos a nosotros mismos. Cuidémonos, quedémonos en casa. Gracias, hermanos. Los quiero, bye. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por estas gratitudes que hemos escuchado de nuestras hermanas. Y también le invito, hermano o hermana que me está viendo, si usted tiene ese deseo, esas ganas de compartir con nosotros su gratitud, no dude de llamarme. Muchos ya tienen mi número, mándeme un WhatsApp, mande su dirección y con mucho gusto estaremos yendo a su casa, cuidando, ¿verdad?, la sana distancia para grabarle, hermano, y el siguiente domingo puede usted estar ahí escuchándolos, ¿verdad?, su gratitud. Anímese, hermano, será de gran bendición para toda la iglesia escuchar el motivo de gratitud que usted tiene que compartir con la iglesia. Bien, los avisos son los de siempre. Miércoles de oración a las 7 nos estamos conectando en línea con Ángel, con el hermano Gabriel, ¿verdad? Y los jueves y viernes el pastor Fausto tiene sus estudios con las hermanas. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles nuevamente y vamos a escuchar los cantos y las alabanzas que en esta mañana tenemos preparado. Y le animo que allí en su casa, hermano, cante gozoso, cante fuerte al Señor. Así como cuando usted pone en su casa cualquier música, ¿verdad?, a todo volumen, hoy ponga a todo volumen los himnos, los cantos, las alabanzas, para que los vecinos escuchen y también sepan que en esa casa se alaba el Señor. Dios les bendiga, hermanos, y después de estos cantos, estos himnos, tendremos la predicación de esta mañana. Un fuerte abrazo a la distancia. Dios les bendiga.
satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti. Nuestro ser, entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien y que el Señor les bendiga ricamente en sus hogares, en sus trabajos, en las actividades que estén realizando diariamente. Es una bendición el poder estar nuevamente otro día domingo aquí en línea desde este tiempo y nuevamente en las instalaciones de nuestro templo, esperando que pronto podamos regresar, que pronto podamos tener nuevamente la bendición de estar en la casa de nuestro Dios. Vamos a tener el día de hoy una predicación dedicada a los padres. Yo sé que el tema Daniel siempre es dedicado a los jóvenes, muchos jóvenes están enfocados en el tema de Daniel y bueno, es de mucha bendición para la vida de los muchachos, pero yo quiero ir un poquito más allá, más al fondo. ¿De dónde vienen las convicciones de Daniel y de sus amigos? Daniel es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento porque habla de profecías que algunas en este caso todavía no se cumplen. Entonces vamos a estar viendo específicamente lo que es la vida de, no nada más de Daniel, sino de los amigos de Daniel y también la vida del contexto en el que se desarrollaban esos muchachos. Era una situación complicada, caótica en algunos casos. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Quiero leer solamente estos 3 versículos. Ustedes en casa les voy a pedir, bueno, si los que hicieron la tarea leyeron todo el libro de Daniel, que repitan solamente la lectura del capítulo 3, porque trae asuntos bien importantes.
Entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18 dice de la siguiente manera: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Oremos. Padre, te damos gracias por este día. Permítenos tener convicción en este tiempo tan complicado, en este tiempo tan difícil. Ayúdanos a tener la convicción de no inclinarnos a nada que no seas tú. Bendícenos, Señor, danos fuerza, danos ánimo, perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir avanzando y creciendo en este caminar todos los días, que es el caminar contigo. Un caminar, Señor, donde podemos llegar a verte en algún momento y decirte: Padre, gracias por la bendición de haber estado con nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te agradecemos por ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de esta predicación es Hijos de convicciones firmes. Hijos de convicciones firmes. Todos queremos hijos exitosos en la sociedad actual. Sin embargo, muchas veces no les enseñamos lo básico para poderse desarrollar en un mundo lleno de maldad y pecado. Pensamos que con el hecho de ir a la iglesia pueden tener las bases firmes para sobresalir en lo cotidiano. Pero cuando nos damos cuenta, hasta en la iglesia es donde se aprenden malos hábitos. Y esto pareciera de risa, pero es la realidad. A veces los mismos amigos de la iglesia son los que invitan a hacer cosas indebidas. Así que, hermano, yo le voy a pedir, le voy a suplicar de que no descanse en lo que se hace dentro de la iglesia solamente. Es importante, tráigalos, sí es bueno, estaremos supervisando, estaremos vigilando, pero esto no es una garantía. Quiero decirles que a través de mi vida cristiana y a lo largo y ancho de mi vida he visto muchas situaciones dentro del cristianismo, y en muchas ocasiones los mismos muchachos de la iglesia incitan a otros para poder hacer cosas incorrectas. Quiero decirles que si sus hijos no están preparados para esos embates del enemigo, aún dentro de la misma organización o del mismo grupo eclesial donde usted se desarrolla, si usted no los prepara, ellos van a caer de manera pues bastante caótica y será muy complicado después salir de esa situación. Hoy veremos una historia una de las historias más conocidas de la Biblia, la de los amigos de Daniel. 3 jóvenes en un país lejano que supieron mantener la firmeza y la decisión que marcó sus vidas. Ananías, Misael y Azarías, sus nombres en hebreo, fueron puestos a prueba con la finalidad de demostrar que aún en los peores momentos de la vida de alguien se puede tener temor de Dios y mantenerse firmes. Y ese es el punto donde nosotros tenemos que apuntar, a tener convicciones firmes, donde nadie te mueva, donde nadie te haga titubear acerca de lo que tú crees. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Seguramente nuestros hijos en algún momento van a fallar, y yo lo he mencionado, mis hijos en algún momento van a pecar. Pero aquí lo importante no es si o no pecan, lo importante es que se mantengan firmes conociendo a Dios. En este caso los muchachos no pecaron, y qué bendición, todos queremos hijos que no pequen, ¿verdad? Que nadie pueda decir nada de nuestros hijos en cuanto a pecado. Pero ¿y si pasa? ¿Y si ellos en algún momento llegan a cometer algún error, alguna situación complicada? A lo mejor no tanto que ofenda a Dios como inclinarse ante la Virgen, inclinarse ante determinados santos o ídolos o dioses, o incluso renegar de Dios mismo. Esperemos que eso nunca suceda, pero sí es importante que nosotros tengamos ahora la firmeza de saber que nuestros hijos están en el camino correcto. Así que algo de destacar que es importante es que los padres tienen la responsabilidad de formar a los hijos de tal manera que ellos puedan decidir correctamente en el momento adecuado. Muchos padres culpan a todos los que están alrededor porque sus hijos no siguen el camino de Dios. Sin embargo, deben de asumir su responsabilidad sobre este asunto. Miren, me ha tocado oír casos de padres que por culpa del pastor, por culpa de los hijos del pastor, por culpa del diácono, por culpa de los hijos de los diáconos, y culpan a todos de que sus hijos están en el mal camino. Y bueno, con todo respeto, es complicado situaciones así, pero ellos no son responsables. El único responsable es el padre, de que no enseñó a sus hijos a tener convicciones firmes.
El tiempo de los amigos de Daniel fue un periodo de gran apostasía en Israel. Sin embargo, Dios permitió que esos muchachos se mantuvieran firmes. Así que, hermano, con todo respeto, no te justifiques de que tus hijos no estén en el camino de Dios. Asume tu responsabilidad. Y estoy hablando de esta predicación, aunque también los muchachos pueden aprender, pero es una predicación dedicada a los padres. Porque los padres son los responsables de que sus hijos estén caminando de manera firme y sostenida en el camino de Dios. Especialmente las madres tienen mucha responsabilidad, porque en muchos de los casos son las que se quedan en casa para atender, para velar, para ver por las situaciones de sus hijos. Y cuando hay una madre muy pasalona o una madre muy estricta, hay situaciones a veces complicadas en la vida de los muchachos. Por eso es muy importante tener convicciones firmes. Miren, dice la Biblia: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Y esto implica también destruir la vida de sus propios hijos. Así que vamos a ver 3 asuntos importantes que todo padre que quiera tener hijos de convicciones firmes debe de conocer y saber. Y primeramente debe enseñarles a tener firmeza de carácter. Firmeza de carácter. Todo ser humano tiene 3 aspectos importantes en su ser. Es el temperamento, la personalidad y el carácter. El temperamento es la forma característica que se tiene para reaccionar en determinados ambientes o determinadas circunstancias o situaciones. Por ejemplo, un temperamento que por cualquier cosa es colérico, se enoja, se fastidia o se deprime, o que a lo mejor no tiene suficiente fuerza y es un poquito melancólico. Bueno, hay diferentes tipos, o a lo mejor es muy alegre y todo lo toma a broma. Entonces el temperamento es lo que, como reacciona una persona en diferentes circunstancias. Cuando lo regaña, miren, hay muchachos que cuando los regañan se ponen a reír, tiene un temperamento, en este caso sanguíneo, que pues él reacciona de manera alegre a las circunstancias. Pero hay unos que los regañan y se deprimen y se vienen abajo y no les puedes decir nada. Tiene un temperamento flemático o en algunos casos melancólico. Y hay que saber bien cómo actuar con cada uno de ellos, pero es importante conocer los temperamentos. También viene la personalidad. Engloba todo el ser, sus características individuales. Es lo que distingue a cada persona. Es decir, a lo mejor tiene la voz muy gruesa, tiene la voz muy delgadita, a lo mejor le gustan los retos apasionados, firmes, o a lo mejor se retrae, a lo mejor es muy impetuoso para responder algo, a lo mejor se queda callado pero se guarda el resentimiento. Bueno, cada uno tiene una personalidad, y esa personalidad es individual. Dios nos dio a todos una personalidad que nos distingue del resto de los seres humanos. Miren, a veces es de risa este asunto de los horóscopos, ¿no? Que te dicen el signo zodiacal y te dicen lo que va a pasar, como si todos hubiéramos sido hechos en serie. Y la realidad es que no. Esto es una de las más grandes burlas que cualquier persona que confía en un horóscopo lleva mucho de perder, porque Dios lo diseñó de manera particular, exclusiva y única. Por eso es que cualquiera que confía en una manera estándar de vida, pues simplemente está perdiendo el tiempo, porque para empezar eso es algo que a Dios no le agrada, y otra es que con tantito criterio para poder definir este asunto, pues nos vamos a dar cuenta de que eso no es algo que sea válido para poder ser tomado en cuenta. Así que el temperamento, la personalidad y por último el carácter es lo que manifiesta de su personalidad ante los demás. Es decir, lo que va a hacer que tú reacciones ante la presión o el ánimo de alguna persona. Así que muchos chicos son débiles ante la presión de la sociedad en la que se desarrollan. No saben defenderse ante las críticas o las burlas de otros chicos. La firmeza de carácter lleva al individuo a reaccionar de manera positiva ante la adversidad. Si tuviéramos que decir algo sobre los amigos de Daniel, es que le hicieron bullying en la escuela donde estaba. Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Algunas personas, cuando ven a alguien diferente, suelen hacer acusaciones malintencionadas. Y mire,
si pudiéramos trasladar acá esta situación de los amigos de Daniel, dirían, esos muchachos sufrieron bullying, porque los demás, los más grandes, los más fuertes, los amigos del rey, llegaron y los acusaron delante del rey. Y fueron acusaciones maliciosas. La palabra de Dios nos dice que estos hombres fueron y hablaron al rey. Y dice, hablaron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Mira, no era para expulsarlos del colegio. No era solamente para darles a lo mejor un poquito de que prueben el agua del inodoro, como en algunos casos, ¿verdad? Se da el bullying que hemos escuchado. O no es para ser expuesto en redes sociales cuando lo están golpeando, no. Era para ser lanzados literalmente a un horno de fuego ardiente. Imagínense la maldad de este grupo de personas que van ante el rey y le dicen lo que los otros no estaban haciendo y que estaban en contra del rey. Alguien que estudia derecho diría, bueno, estaban en su derecho de ser acusados porque estaban en contra de la ley. Y sí es cierto, estaban en contra de la ley. Pero cuando una ley transgrede la ley de Dios, primero tenemos que obedecer la ley de Dios. Y eso es una realidad. Hermanos, con todo respeto, yo respeto las leyes, mi profesión me indica que debo de cuidar y respetar todas las leyes, en el caso, por ejemplo, del área fiscal. Pero si alguna ley transgrede lo que es mi profesión, que esté en contra de la ley o la voluntad de Dios, yo no tengo que obedecer la ley de los hombres, tengo que obedecer la ley de Dios. Así que en este caso, nosotros debemos de estar seguros y ciertos de que cuando hay alguna ley que transgreda o que nos ponga en contra de lo que Dios dice en su palabra, debemos de obedecer primeramente a Dios. Hoy más que nunca, los padres deben de enseñar a sus hijos a tener firmeza en sus convicciones, saber que lo que creen es real. Y esto de saber que lo que creen es real es muy importante, hermanos. Lamentablemente, hay muchos casos de padres e hijos que están haciendo cosas indebidas, que se ofrecen, ¿verdad?, para hacer cosas indebidas en muchos de los casos. Y todos están, pues, contentos, ¿verdad?, haciendo lo que a Dios no le agrada. Pero cuando viene la situación de la calamidad, cuando viene la complicación, el padre se está lamentando. ¿Por qué a mi hijo le pasó eso? Pues porque el padre mismo le enseñó a hacer trampa, le enseñó a esconderse, ¿verdad?, cuando cometen alguna situación ilícita. A lo mejor algún chico, ¿verdad?, rompe el cristal de la ventana de alguien y el papá le dice, vénganse, escóndanse para que los vecinos no lo vean. ¿Y qué es lo que está enseñando el papá? A no enfrentar la realidad. Hay muchos padres que van molestos, ¿verdad?, con el director de la escuela, con los maestros, con los papás incluso de los otros chicos, ¿verdad? Y van y le reclaman acerca de sus hijos y no les enseñan a enfrentar, a tener valor en situaciones complicadas de sus vidas. A lo mejor de niños está papá para que los defienda, pero cuando son grandes se vuelven muchachos cobardes, que ante cualquier situación y sobre todo situación de alguna autoridad que esté transgrediendo la ley de Dios, se van a aminorar, se van, como a veces decimos, a achicopalar y ya, simplemente obedecen lo que el hombre dice y no lo que Dios dice. Un padre que va camino a la iglesia diciendo majaderías, enojado, regañando a sus hijos, peleando con la esposa, hablando mal de las personas, lo único que enseña es que nuestro Dios es algo falso, porque no tiene la capacidad para cambiar su carácter. Y esto nos lo encontramos todos los días. Miren, por la entrada aquí de la puerta de nuestra iglesia, hay padres que llegan enojados a la iglesia, molestos, a lo mejor porque su esposa no les hizo desayunar, a lo mejor porque su esposa se tardó mucho en el desayuno, a lo mejor porque su hijo, ¿verdad?, se le cayó el chocomil a la hora de salir, a lo mejor porque, no sé, 1000 cosas que han pasado durante la semana y viene frustrado, molesto, enojado, como decimos, entre comillas, a alabar a Dios. ¿Qué le está enseñando ese padre a su hijo? Que nuestro Dios es un Dios falso, es un Dios de rituales solamente, pero no del corazón. Hoy necesitamos enseñar a nuestros hijos que nuestro Dios es un Dios del corazón,
que ama, que tiene misericordia. Misericordia es ver en el corazón de Dios la miseria del hombre. Y esto es lo que Dios desea que nosotros tengamos todos los días, para que podamos manifestar en nuestro hogar ese temor de Dios, esa reverencia. Y es muy triste ver cómo padres a veces castigan a sus hijos, y me ha tocado ver padres que castigan a sus hijos con no ir a la reunión de jóvenes porque hicieron algo mal. ¿Castigarlo no yendo a la reunión de jóvenes? Pues a lo mejor el muchacho se va a dedicar a hacer las cosas indebidas para no ir a la reunión de jóvenes. Yo creo que eso es una de... O los castigan poniéndolos a leer la Biblia, que eso es todavía peor, ¿verdad? Ahora, te vas a poner a leer la Biblia, ¿verdad? Como castigo. Castigo leer la Biblia cuando dice la Escritura: dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Y el padre le enseña que no hay que regocijarse, sino que el leer la Biblia es un castigo. Situaciones extremas que se viven en muchas ocasiones en los hogares de cristianos. No estamos hablando de inconversos, estamos hablando de cristianos. Y como resultado, al rato el muchacho va y se hinca ante la Virgen de Guadalupe, se va a hinca ante la Santa Muerte, se hinca ante ídolos, o deja de ir a la iglesia, borracho, drogadicto, homosexual, o mil cosas que pueda hacer. Hermanos, todas estas situaciones pueden ser revertidas. Pero qué tristeza que un padre que ama a Dios, que dice que ama a Dios, que busca al Señor, se encuentre con que sus hijos, en lugar de tener una firmeza de carácter, llega una chamaquita, ¿verdad? Una jovencita, lo envuelve con su belleza y vente, vamos a casarnos a la iglesia católica, y ahí se están hincando ante la Virgen. ¿Dónde está la convicción de ese joven? ¿Dónde está el que este muchacho pueda tener seguridad de lo que cree? ¿Dónde está esa firmeza de carácter? No la tiene. Y me podrán decir lo que quieran. Miren, hay veces que mi esposa me dice: mira, no hables tanto porque tienes 3 hijos. Digo, sí, tengo 3 hijos, pero también va a ser mi responsabilidad o mi fracaso si yo no les estoy enseñando la voluntad de Dios y les manifiesto la bendición de conocer a Dios, no desde la religión, no desde la organización religiosa a lo mejor a la que yo pertenezco, sino desde el diario andar todos los días, en el que ellos puedan tener una firmeza de carácter y saber quién es Dios, no por lo que Dios nos da, sino por lo que Dios es. Una visión correcta de Dios es lo que debemos enseñar todos los días. Y primeramente, esta visión correcta de Dios tiene que ver con Dios y su carácter, sus atributos y una relación plena con Él. Imagínate el padre que va enojado a la iglesia porque se peleó con la esposa. ¿Qué le está enseñando al hijo? ¿Qué clase de relación con Dios está teniendo? ¿Qué comunión con Dios está pudiendo tener? Cuando van a lo mejor hasta gritándose en el coche. Es triste, es lamentable, es frustrante. Y cuando el hijo al final no tiene esa relación con Dios, ¿qué pasa? Pues ya culpamos a todos, porque no dieron testimonio para que mi hijo esté en el camino de Dios, cuando realmente quien no di testimonio fui yo. Y cuando alguien más hace lo correcto, lo tachan de fariseo, de legalista, de persona que, bueno, mil cosas. Mi esposa y yo tomamos la decisión, porque fue una decisión de los dos, de enseñarles a nuestros hijos en casa. Para muchos fue una complicación, que los tenemos en una burbuja de cristal, que no los dejamos salir a la sociedad. Miren, mis hijos, la verdad, tienen una tremenda libertad en muchas cosas. Y claro, están aprendiendo lo más importante, conocer a Dios. No desde la religión, sino desde su palabra, memorizándola, conociéndola, viviéndola todos los días. Esa semana tuve la oportunidad de estar teniendo un momento especial con los chicos, ¿verdad? De hecho, la grabación que ustedes acaban de ver, ¿verdad?, de la participación de los niños, la tuvimos en casa. Y en una de esas, le dice Benito a Hernancito, oye, ¿por qué no me dijiste, porque estábamos en la previa de la grabación, ¿por qué no me dijiste, con una seña de que me equivoqué? Y dice, es que no debo de hacer señas con los dedos. Y es que estábamos estudiando Proverbios capítulo 6, que dice que el hombre perverso, el que hace señas con los dedos. Y entonces me empecé a reír, porque bueno, no ese es el sentido, ¿no? Pero bueno, ya saben que no deben de hacer señas con los dedos. Y bueno, les hice una explicación de los tipos de señas que no son correctas, que son groseras, que son ofensivas. Al final de cuentas, ellos van a ir aprendiendo. Si deciden en algún momento cometer esa clase de pecados, va a ser su decisión, pero va a ser consciente. Y ellos van a estar conscientes de que están pecando. No va a ser en la ignorancia. Y eso
les va a llevar muchísimo mayor responsabilidad. Así que, hermanos, necesitamos hoy urgentemente tener una visión correcta de Dios. El libro de MacArthur, Piense conforme a la Biblia, es un tremendo libro que nos enseña a pensar a la manera de Dios. Por eso Josué dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta enseñanza de Josué, que después antes ya Moisés la había dado, ¿verdad? De que, y las palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acostares y cuando levantares. O sea, esa enseñanza que Dios nos da de conocer su palabra todos los días y de poderla vivir y experimentar, es lo que Dios quiere que podamos guiar a nuestros hijos en su conocimiento pleno. Pero también, aparte de una visión correcta de Dios, debemos de enseñar a nuestros hijos tener temor de Dios. Tener temor es la reverencia que debemos de tener delante de Dios, a su ley y a su disciplina. A su ley y a su disciplina. Al conocer la palabra de Dios, al conocer la ley de Dios, ellos van a saber que Dios es un Dios que tiene misericordia, pero también tiene disciplina. Y esta parte es muy importante porque nosotros debemos de aprender que nuestro Dios en todo momento tiene cuidado de nosotros, pero también como un padre disciplina a sus hijos. Así que el temor de Dios debe de estar presente. Y le decía a los chicos, miren, a lo mejor va a haber un momento en el que sus papás no estén, en el que los maestros de la escuela no estén, a lo mejor ni maestros de escuela dominical, ni ningún hermano cristiano. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ustedes deben de mantenerse firmes en situaciones por temor de Dios. Es impresionante ver cómo estos tres varones, en una sociedad en la que los sacerdotes habían pecado, lo vimos en Jeremías, los reyes habían pecado, todo lo que es la corte del rey había sido expulsada y llevada cautivo, donde los levitas habían ofendido a Dios a través de su ley y de las diferentes situaciones que había ahí, cometiendo pecados y pecados pues graves, ¿verdad? Hasta en el templo, como en el caso que también se vio en Ezequiel. Esta situación que prevalecía de apostasía, de anarquía, donde dice la Escritura que en cada monte alto, que en cada lugar alto había un ídolo, había un altar para adorar a diferentes tipos de dioses. En ese contexto se desarrollan esos muchachos, donde ellos pudieron haber dicho, bueno, pues si todos lo hacen, pues yo también lo hago. Sin embargo, ellos decidieron tomar una situación o una vida diferente, a pesar de que estaban siendo amenazados incluso de muerte. Por eso es que en este caso los muchachos deciden, por el temor que tenían de Dios, hacer lo correcto de acuerdo a la ley de Dios. Y por último, una visión correcta de Dios, temor de Dios, pero también una relación íntima con Dios. Esta debe de ser continua, sana y creciente, sabiendo quién es Dios cada día. Miren, el tema del devocional es un tema muy debatido y de verdad a veces hay hermanos que se complica con el tema de devocional. Vamos a empezar un tema de devocionales, ¿verdad? De nuestra iglesia, una serie de devocionales que vamos a estar teniendo. Sin embargo, cada persona necesita tener una relación plena y personal con Dios todos los días. Esta relación plena y personal con Dios todos los días nos va a llevar a tener la convicción y la devoción a Dios de que en cualquier circunstancia, sea de vida o sea de muerte, nuestra vida está en las manos de Dios. Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros, tanto como iglesia como personas. Y Dios va a seguir teniendo misericordia de nosotros, pero no porque seamos mejores que otros, sino porque Dios quiere tener misericordia de nosotros. Y Dios se apiada de su iglesia. Y Dios tiene misericordia de cada uno de los que estamos cerca de Él. Por eso, hermano, necesitamos tener una firmeza de carácter en cada momento. Pero también, aparte de la firmeza de carácter, necesitamos tener seguridad en lo que creemos. Y bueno, en este caso, enseñar a los chicos a tener seguridad en lo que creen. El convencimiento de lo que Dios es en nuestras vidas nos lleva a una mejor relación con Él todos los días y, como resultado, a creer que nos puede ayudar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Miren, en momentos complicados,
A veces cuando estamos pasando como familia situaciones complicadas, yo le digo a mis hijos, vénganse, vamos a orar, estamos mamá y yo pasando por una situación complicada, vamos a pedir a Dios su bendición, vamos a pedir a Dios que nos bendiga, y entonces oramos como familia. Necesitamos enseñarles a que crean que Dios nos ayuda en circunstancias difíciles. Los amigos de Daniel estaban convencidos de saber quién era Dios, y lo manifestaron a través de 3 frases importantes que a mí me impactaron en el momento de estar haciendo el análisis del texto. Ellos dijeron, nuestro Dios. Eso es tener un sentido de pertenencia. Nuestro Dios, saber de quién somos y qué es Dios para nosotros. A quien servimos, sentido de obediencia. Ellos, aunque no estaban en el templo, aunque no practicaban los rituales del templo, aunque no tenían un momento en el templo, ellos estaban sirviendo a Dios. Puede librarnos. Ese es un sentido de dependencia. Dependen de Dios. Y miren, hermanos, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, donde muchos están soñando en regresar al templo nuevamente a alabar a Dios todos juntos, donde muchos están teniendo un deseo, ¿verdad?, ferviente de venir aquí al templo, de poder cantar, de alabar, de gozarnos en la presencia de Dios, hoy tenemos 3 cosas importantes que necesitamos saber. Le pertenecemos a Dios, tenemos que obedecer a Dios y debemos tener una dependencia de Dios. Esas 3 cosas, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Igual en este tiempo, nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar de cualquier enfermedad. Él lo puede hacer. Pero si no, y ahí es donde vamos a ver, ¿verdad? Pero si no, ¿qué pasa? Es que entonces Dios no me quiere. Es que entonces Dios, es que el pastor me mintió. Es que la iglesia es pura falsedad. Y empezamos a quejarnos, ¿verdad? No, ellos no se quejaron. Dice, nuestro Dios puede librarnos de tu mano y nos librará también del horno de fuego. Pero si no lo hace, sepa, oh Dios, que no vamos a hacer, sepa, oh Rey, que no vamos a hacer lo que tú nos dices. No nos vamos a hincar ante la estatua que has levantado, y tampoco vamos a servir a tus dioses. Es decir, no vamos a obedecer lo que tus dioses dicen. Por eso es muy importante ver que estos hombres tuvieron la seguridad de que su Dios podía librarlos del momento más complicado de sus vidas. Ellos estaban destinados a una muerte inminente. Sin embargo, la mano de Dios los sostuvo. Y eso es lo que hoy te está sosteniendo aquí a ti, mi querido hermano. Y eso es lo que tú tienes que enseñar a tus hijos, que en este tiempo de contingencia, en este tiempo de exilio, en ese tiempo de aislamiento, en ese tiempo de ponle el nombre que tú quieras, Dios está presente y necesitamos saber que le pertenecemos, que le tenemos que obedecer y que dependemos de Él en todos los aspectos de nuestra vida. No tengamos temor, hermanos, no tengamos miedo. Enfrentemos con seguridad para poder demostrar en quién hemos creído. La seguridad en Dios nos lleva a 3 cosas importantes. Estar convencidos quién es Dios. Ellos tenían una vida de fe inquebrantable. Nada los quebrantaba. Estaban seguros de quién era Dios. ¿Tú quisieras que tus hijos tengan esa seguridad, esa firmeza de saber quién es Dios? Cuando venga un chico, oye, traigo aquí una bolsita con polvo blanco, ¿quieres? Oye, aquí está una chela, vente, tu papá no te va a ver. Oye, mira, está este tabaco, este cigarro, vente, vamos a fumar. O alguna chica, ¿verdad? Vente, no te ven tus papás, vente a mi casa. La mujer, dicen los chicos, ¿verdad? La mujer, como menciona Proverbios, ¿verdad? Que tiene un nombre específico para ese tipo de mujer. Se me fue ahorita el nombre, ¿verdad? Pero Dios es el que nos puede librar y puede dar seguridad a nuestros hijos en situaciones complicadas como esta que ellos pueden vivir. Dice Proverbios capítulo 3, la mujer extraña, la mencionan ellos como la mujer extraña. Dice, papá, la mujer extraña. Sí, Dios puede librarnos de la mujer extraña, la que no pertenece a una relación. Entonces, Dios puede librar a tus hijos de la droga, Dios puede librar a tus hijos del alcohol, Dios puede librar a tus hijos del tabaco, y Dios puede librar a tus hijos de una mujer extraña si tú le enseñas convicciones firmes de saber quién es Dios. Por eso deben estar convencidos quién es Dios. También algo que nos da seguridad en Dios es valentía como resultado de sus convicciones. Tener valor. Te vas a morir, no importa.
Te voy a correr del trabajo, no importa. Te voy a expulsar de la escuela, no importa. Te voy a acusar con tus papás, no importa. Yo sé quién soy y estoy convencido de lo que Dios es en mí. El valor frente a la muerte misma, con tal de no ceder a la presión del mundo, es lo que nos enseña a esta dependencia de Dios y esta seguridad en Dios. No importa con lo que amenacen a tus hijos. Si ellos están seguros de que están en la verdad y de que tienen una fe inquebrantable en Dios, nada los hará moverse. Por eso es muy importante tener esta valentía, este valor. Yo les digo a los muchachos, a los niños, ¿verdad?, que a Dios no le agradan los cobardes. Dios no quiere gente cobarde, Dios quiere gente de valor. Y por último, la madurez emocional. Esas tres cosas: estar convencidos de quién es Dios, la valentía como resultado de sus convicciones y la madurez emocional. Esta juega un papel muy importante en cómo enfrentar las dificultades de la vida, la madurez emocional. Y fíjense, había escuchado de madurez espiritual, pero de madurez emocional yo no había escuchado el concepto y me gustó. La baja autoestima o valor propio, la inseguridad, la falta de significado y el miedo al rechazo son varias de las razones que pueden llevar a una persona a ceder a la presión. Entonces, ¿qué debemos de enseñar a nuestros hijos? A que tengan una madurez emocional. Yo les digo a los chicos, ¿verdad?, controlen sus emociones, ¿verdad? Y les digo, a ver, pónganse la mano en el pecho, respiren 3 veces, tranquilos, serénense, díganme las cosas sin llorar, sin estar enojados, sin estar con una situación que los domine. Tranquilos, relájense, respiren profundo y ahora sí, vamos a dialogar, vamos a platicar. Es llevarlos a un manejo de las emociones. Muchos por impulso, por ira, por no tener esa firmeza de carácter y a lo mejor por sentirse menos que otros, ceden a ciertas presiones. Hay muchachos que ceden en el colegio, que ceden en el trabajo, que ceden con los amigos, porque no están convencidos y seguros de quiénes son, porque sus padres a lo mejor piensan que los pueden regañar o que les pueden hacer mil cosas. Por eso es que ceden en muchas de las situaciones. Y nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos que pase lo que pase, nosotros vamos a estar con ellos. Y eso les va a dar una madurez también emocional. No tan solo buscar la madurez espiritual, sino también una madurez emocional. La fe inquebrantable en nuestro Dios nos dará la bendición de ver que nuestros hijos podrán imitar lo mismo en sus vidas cuando sean adultos. Por eso, mis hermanos, es muy importante saber y conocer que nuestro Dios nos va a ayudar y nos va a guiar y nos va a librar incluso de las situaciones más adversas cuando nosotros actuamos con convicciones firmes y propias en nuestra vida. Por eso, entonces, para tener hijos con convicciones firmes, primeramente debemos de enseñarles a tener firmeza de carácter. Segundo, debemos de enseñarles a tener seguridad en lo que creen. Y por último, debemos de enseñarles a tener victoria en Jesucristo. Victoria en Jesucristo. La victoria no se tiene como resultado de estar en una religión, se tiene como resultado de estar en Cristo Jesús. Y esa es la gran bendición, mis queridos hermanos. No le enseñes a tus hijos una religión, no le enseñes a tu hijo a solamente ir a la escuela dominical. Enséñale que la victoria mayor la tenemos estando en Cristo. Y ese es el resultado por el que nosotros vamos a la escuela dominical, por el que llegamos a tiempo al culto, por el que estamos en las actividades de la iglesia, por las que predicamos, por las que evangelizamos, por las que misionamos, por las que ofrendamos. Esa es la gran bendición, porque tenemos la victoria en Cristo. No es para que Dios nos dé, sino por lo que Dios nos ha dado. Y esa enseñanza es la mayor enseñanza que tú puedes heredar a tus hijos. Es bueno dejarles posesiones, es bueno dejarles algunas heredades. Qué bueno que te estás preocupando por su futuro, pero el futuro más importante que tú le puedes dejar es una convicción de saber quiénes son en Cristo. Y esto nadie se los puede quitar. Miren, a lo mejor el dinero lo pueden perder, se lo pueden robar. A lo mejor las casas, ¿verdad?, por situaciones, terremotos, no sé, inundaciones, pueden perder muchas cosas, como Job, ¿verdad? Perdió todo y perdió muchas cosas, pero lo que no perdió fue su confianza y su fe en Dios. Y eso es lo que lo llevó a tener esa convicción de saber que al final dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y por eso es que tú debes de enseñarle a
de tener una dependencia en Jesucristo en todas las áreas de su vida, especialmente en el tema de salvación. Si tú no le has predicado a tu hijo y no le has enseñado que estando en Cristo puede tener lo más importante que un joven puede tener o un niño puede tener, que es lo que es la vida eterna, hoy es la oportunidad. Tienes tiempo de estar en tu casa. Guíalo a tener una convicción de quién es Dios en su vida y a tener la seguridad de su salvación en Jesucristo. Muchos padres han enseñado a sus hijos a estar en una religión, pero no tienen una relación con Dios. Por eso es que muchos padres se quejan, ¿verdad? No te he visto leyendo la Biblia, no te he visto orando, no te he visto cantando, mira, nada más andas con pura música inconversa, mira, andas nada más leyendo puras revistas de artistas, o estás viendo puros videos en YouTube que no son predicaciones. A ver, ¿cuántas predicaciones has visto? Y empiezan los padres a cuestionar a los hijos. Pues primeramente cuestiones el padre, ¿verdad? ¿Qué tanto le ha enseñado al chico a depender de Dios y a tener una convicción de quién es Dios? La relación con Dios se manifiesta en un servicio todos los días y en cada momento. Los hijos de creyentes que sirven a Dios fueron enseñados de la mejor manera. Esos muchachos aprendieron algo muy importante: servir. Y estos 3 jóvenes de los cuales estamos hablando, ellos dijeron que no serviremos a tus dioses, porque ya ellos servían a un Dios, nuestro Dios a quien servimos. Cuando alguien sirve a Dios desde su corazón, no puede comprometerse con alguien más. Y miren, yo sé que hay muchos chicos, ¿verdad?, que pues a lo mejor los domingos se van al partido de fútbol, o tienen partido de básquetbol, o tienen partido de béisbol, o tienen algún otro deporte, ¿verdad?, que el domingo a las 10 de la mañana tienen que estar en el partido. La final, su campeonato, lo que ustedes quieran y manden. Un joven que tiene convicciones va a decir: no, hoy es día del Señor y yo voy a ir a servir a mi Señor. Eso es convicción. Un joven que sabe a quién sirve no se va a andar involucrando en fiestas de Halloween, no se va a andar involucrando en días de muertos, no va a andar haciendo altares a los muertos, porque él sabe a quién sirve. Y no es porque sea alguien un líder en la iglesia, sino porque su vida es una vida de convicción y dependencia a Dios. Eso es lo que todo padre debe de enseñar. Y de verdad, yo admiro a los padres que les enseñan esa convicción de tener a sus hijos en una relación plena y perfecta con Dios. Quiero ser honesto, a mí a veces me falla. Y yo trato de guiarlos, enseñarlos desde una vida práctica de dependencia de Dios. Pero hay padres que tienen su devocional los domingos, ¿verdad?, en la mañana, en la tarde, y les enseñan diferentes cosas. Qué bueno, qué padre. Mi experiencia a lo mejor es más práctica y yo quiero, no me justifico, ¿verdad?, pero a lo mejor quiero que mis hijos conozcan a Dios desde una óptica diferente de solamente estar en devocionales, cultos, cantos y demás, sino de que su vida entera, en todos los aspectos, sea una vida de dependencia de Dios. Y como resultado, esto nos va a llevar a ir a la iglesia, a desarrollarnos en las actividades de la iglesia, para poder tener una vida de dependencia del Señor todos los días. Así que, hermanos, nuestra relación con Dios debe de llevarnos a tener una relación perfecta nosotros con Él, y como resultado que nuestros hijos lo puedan ver. Hoy nosotros somos servidores de Jesucristo. Hemos sido comprados por precio para servirle a Él incondicionalmente. Eso es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos. El servicio a Dios debe de ser una prioridad de nuestras vidas. Nada nos debe de hacer sentir menos en cuanto a nuestro servicio a Dios. Que nadie te minimice en cuanto a tu servicio a Dios. Al contrario, cada vez que tú tengas la oportunidad de predicar, de evangelizar, de compartir, hazlo, porque eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Hay padres que no quieren que sus hijos sean pastores o misioneros porque demandan mucha perfección para sus vidas. Lo único real es que cuando Dios llama a alguien al ministerio, no hay padre o madre que lo pueda impedir. Y mira, qué bendición que tu hijo, que tu hija algún día te diga: papá, mamá, he tomado la decisión de servir a Dios y quiero estudiar o quiero prepararme para el llamado a una misión, a servir, a predicar el evangelio, a ir a hacer diferentes actividades. Hoy acabo de ver un video que me llenó de mucha alegría y me confrontó, y bueno, fueron situaciones muy encontradas las que vi de un joven, pues no sé si es norteamericano o inglés,
que está predicando enfrente a la iglesia en Tepito, y la iglesia de la Santa Muerte. Y bueno, que sabemos que del Santa no tiene nada, ¿verdad? Pero así es como se le llama. Y bueno, este hombre, ¿verdad?, tiene la convicción y habla y pide al pueblo de Tepito que se arrepienta, pide al pueblo de México y a la Ciudad de México que se arrepienta. Y eso es una convicción de este hombre. Y qué bendición que esta persona tenga esa convicción. Pero él tuvo que ceder a lo mejor a presiones que le decían: no lo hagas, es muy difícil, es muy complicado, eso es como irte a meter a la boca del lobo. Pero en esas circunstancias, sus convicciones de saber quién es Dios en su vida es lo que lo lleva ahí. A lo mejor tu hijo no va a ir a predicar ahí en ese lugar en Tepito, pero sí puede hacerlo en su escuela, sí puede hacerlo en su barrio, sí puede hacerlo con sus vecinos. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Tengo la experiencia, ¿verdad?, de uno de los muchachos de la iglesia, que su papá me dice, ¿verdad?, que antes de que tiene un partido se hinca y pide a Dios bendición para su vida. Qué tremenda convicción de este pequeño, porque Dios le dará grandes cosas y grandes bendiciones. Y saben, eso se ve desde pequeños, cuando Dios tiene un llamado especial y Dios da convicción. Y eso habla también bien de sus padres, que le han mostrado el camino de el andar todos los días delante de Dios, sirviéndole y honrándole, a pesar de que hoy estamos en circunstancias complicadas, a pesar de que a lo mejor se pueden burlar de él, a pesar de que eso no es una costumbre que se haga, a lo mejor lo tachan de religioso, pero él se mantiene firme. Y saben, esa convicción nadie se la va a quitar, porque Dios premia la vida de cualquier joven, niño, adulto, anciano que tiene su convicción puesta en Jesucristo. Por eso es muy importante que cualquier padre que tenga un hijo con un llamado al ministerio lo respalde, y guiándolo en obediencia y convicción de lo que cree, pueda enseñarle el camino de Dios. Los jóvenes de esa historia estaban lejos del templo, de los rituales, de la adoración, y se hacían llamar servidores de Dios. ¡Qué bendición! Hermano, hoy a lo mejor tú no estás en el templo, no vienes al culto, no vienes al servicio, porque es otra de las maneras en la que se llama. No vamos al servicio, no. Es un tiempo de adoración, es un tiempo de alabanza. El servicio, recuerden, lo tenemos afuera. El servicio es con las personas que no conocen de Dios. El servicio es cuando manifestamos el amor de Dios a los que están perdidos en sus delitos y pecados. El no asistir a la iglesia no nos impide servir a Jesucristo. A Él lo servimos siempre con nuestra vida y nuestra devoción diaria. Por eso, hermanos, para concluir, Dios desea que los padres de esta generación formen hijos convencidos de quién es Dios en sus vidas, que tengan el carácter, la determinación, la convicción de no ceder a los embates del enemigo actual. ¿Cuántos Nabucodonosores hay alrededor de nuestros hijos? ¿Cuántos caldeos maliciosos están acechando a nuestros hijos? ¿Te puedes imaginar? Y eso es impresionante. Tú no sabes cuántos están cerca de tus hijos para desviarlos del camino de Dios. Muchos padres han formado hijos con carácter débil, que a la primera oportunidad que tienen de pecar, lo hacen porque no saben quién es Dios. No lo conocen de manera personal y solamente han seguido una religión. Yo quiero animarte, y el reto que te tengo para hoy es que si en esto has fallado tú, si has cometido errores con tus hijos, si tus hijos son unos mal hablados, unos borrachos, fumadores, estafadores, homosexuales, si son perdidos en vicios, en el juego, en la carta, en la baraja, si tienen 2 o 3 matrimonios, hoy es la oportunidad de que tú les enseñes a vivir una vida diferente, una vida de convicciones. Por eso hoy necesitamos más que nunca padres que guíen a sus hijos en una convicción de saber quién es Dios. Guía a tus hijos a tener firmeza de carácter, guía a tus hijos a tener seguridad en lo que creen, y guía a tus hijos a tener la victoria en Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mi querido hermano, no estás vencido, no estás derrotado, ¿sí? A lo mejor cometiste errores, a lo mejor fracasaste, pero Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Primeramente necesitamos arrepentirnos y reconocer en lo que le hemos fallado a Dios.
A lo mejor tú cometiste pecados en el pasado que tus hijos lo vieron. A lo mejor fuiste un borracho, a lo mejor fuiste un adúltero, a lo mejor fuiste una persona que no enseñó a sus hijos a tener esa convicción de quién es Dios. Arrepiéntete y dile: Señor, te ofendí, perdóname. Enseña a tus hijos, hoy como adultos, o si son jóvenes, o si son niños, a moldear el carácter de Jesucristo, a tener una convicción con Dios y a permitir que el Espíritu Santo cambie sus vidas y tu vida también. Hermanos, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de bendición, así que no perdamos la oportunidad de seguir siendo instrumento en las manos de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar y vamos a pedir que nuestro Dios nos guíe, nos ayude y nos bendiga para que podamos seguir avanzando y creciendo en este hermoso camino de la vida y la verdad. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos bendices, gracias porque tú nos amas y gracias, Señor, porque tú has obrado en nuestro diario andar todos los días. Te pedimos, Señor, porque tú sigas guiándonos y sigas bendiciéndonos para que podamos tener una convicción firme de carácter y una devoción plena contigo. Señor, danos la oportunidad de ser instrumentos en tus manos para bendición, para honra y para gloria tuya. Y te pedimos, Señor, porque cada día podamos ser instrumentos en tus manos y ser de bendición a nuestros hijos, a nuestra familia y a los que están cerca de nosotros. Incluso, Señor, si tenemos parientes, sobrinos, primos, diferentes personas que están cerca de nosotros, niños o jóvenes que podemos moldearles el carácter de Cristo, ayúdanos a ser de bendición y a tener convicciones firmes. Permite que los muchachos, que si por algún motivo sus padres no les enseñaron a tener esta convicción, hoy reconozcan en ti a un Dios de amor, de misericordia y de verdad, de perdón y de justicia. Que puedan ellos también acercarse a ti con devoción y puedan mostrar el camino que tú nos has enseñado. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este momento, por este tiempo. Y les pido que sigamos orando para que Dios nos muestre el camino por donde debemos de andar todos los días y que podamos tener hijos de convicciones firmes. Dios les bendiga.